Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Los derechos humanos son derechos que tenemos simplemente porque existimos como seres humanos. Ningún Estado los otorga. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, independientemente de la nacionalidad, el sexo, el origen nacional o étnico, el color, la religión, el idioma o cualquier otra condición. Van desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta aquellos que hacen que la vida valga la pena, como los derechos a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Los movimientos feministas se han desarrollado y enriquecido a lo largo de la historia. Estos movimientos se centran en temas como la igualdad de derechos, los derechos humanos y la liberación de la mujer. El feminismo es un movimiento social y cultural que ha marcado pauta en la igualdad de género, otorgando derechos de la mujer importantísimos para el desarrollo de una sociedad justa. El equipo del postítulo Actualización Académica en Educación Sexual Integral para el abordaje de discriminaciones y violencias de género en instituciones educativas del Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh da la bienvenida a todos, a todas y a todes. Agradecemos la participación de las compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco, en especial a la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, la psicóloga María Silvana Pérez, por su generoso acompañamiento en este espacio de desarrollo académico y profesional. El equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que hoy nos brindará este conversatorio, donde abordarán el rol del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, está conformado por Paula Oviedo, operadora en Psicología Social y jefa de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Julieta Arbúez, abogada de la Unidad de Políticas para la Igualdad. Lucía Gabassi, estudiante de Derecho por la UNE, becaria de la investigación en la Unidad de Políticas para la Igualdad. Bienvenidas a todas. Este espacio tiene el acompañamiento de nuestra querida rectora del IES Rodolfo Walsh, la profesora y pedagoga y educadora social Alejandra Leal Chudey, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los cursantes del postítulo. Quiero, en nombre del Instituto Rodolfo Walsh, agradecer esta posibilidad de crear condiciones para acompañar y generar articulaciones. En este momento, la posibilidad de tener al equipo de la subsecretaría realizando aportes conceptuales que nos permitan pensarnos en una red en donde las prácticas puedan ser miradas, remiradas, para poder identificar y prevenir acciones de discriminación o de violencia. Así que bueno, agradecerles la presencia, no extenderme e invitarlas a compartir este espacio. Muchas gracias. Sin más, nos adentramos al desarrollo del rol del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar. Yo soy Julieta Argüez, soy abogada, formo parte de un equipo de trabajo de una unidad de políticas para la igualdad, junto a Lucía, que nos acompaña también hoy. Soy militante feminista hace muchos años, vengo con una trayectoria en formación en ese sentido. Quería agradecerles también en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y de todo el equipo de trabajo por esta invitación. Nos parecen desafíos muy importantes. Siempre que se quiera abordar la perspectiva de géneros desde una perspectiva de derechos humanos, es un tren que no hay que dejar pasar, porque es una responsabilidad de todas, todos y todes poder empezar a cuestionar ciertos patrones, ciertas conductas, ciertos actos, ciertas palabras, incluido el lenguaje, incluido el ejercicio de los derechos, incluidos los vínculos personales, políticos, sociales y culturales, para empezar a transformar
una desigualdad que es histórica y que es estructural y que además tiene grandes efectos sobre la vida de las personas y fundamentalmente sobre la vida de las mujeres y las diversidades, ¿no? Poder comprender que hay una estructura que tiene como resultado la violencia, que la violencia es una realidad, es una urgencia, es un problema grave que nos atraviesa como sociedad, que es responsabilidad del Estado, por supuesto, en sus tres poderes, hacerse cargo de esta problemática, pero también requiere, a modo indispensable, el co-compromiso de la sociedad. Así que en esto nos sentimos muy contentas de poder participar hoy y tenemos un material como para arrancar el conversatorio que lo preparamos con mi compañera. A ver si puedo ir desde acá. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, sí, Perfecto. sí. Perfecto. Bueno, el título cuando nos convocaba Verónica a participar a través de Silvana y nos hacía esta invitación, pensábamos cómo abordarlo, cómo abordar este desafío y también desde qué lugar nos toca hablar a nosotras circunstancialmente, porque así es el ejercicio de los cargos de la política, circunstancialmente hoy nos toca estar acompañando a funcionarias y nos ponemos desde ese lugar que tiene que ver con el rol del Estado ante el cumplimiento y las responsabilidades que tiene el Estado, y también como para poder comprender que hablar de perspectiva de género, hablar de violencia de géneros, es una responsabilidad y es una obligación. No es por ahí, muchas veces se piensa y también con la sobrecarga de información que existe hoy en la actualidad, muchas veces se piensan que estos temas son temas voluntarios o que surge a partir del interés político de algunos grupos o sectores, que tiene que ver con un tema que está de moda o con un tema que está en agenda, pero sin embargo es una obligación que asume nuestro país y que ha asumido nuestro país, y que eso se traslada a la responsabilidad que tiene el Estado en sus tres poderes, digo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder legislativo. Y hay que comprender eso, por más que sabemos que es por ahí una batalla larga, digo, todas, todos y todes nos criamos, ¿no?, en una estructura que es una estructura patriarcal, que un poco naturalizamos ciertas cosas, pero bueno, eso no está bien y es algo que debemos ir deconstruyendo y tomarnos esto, como decía al principio, como una obligación de los estados. Entonces, en ese sentido, es para empezar a hablar de perspectiva de géneros, para empezar a introducirnos en el concepto, tenemos que sí o sí posicionarnos desde un enfoque de derechos humanos. Y desde el enfoque de derechos humanos nos encontramos con dos sistemas que hacen al ejercicio, a la aplicación y al control de cumplimiento de estos derechos humanos. Por un lado está el Sistema Universal de Derechos Humanos, que surge a partir de la institucionalización de las organizaciones de Naciones Unidas en el año 1945, y que se consagra, ¿no?, como una organización internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, y después en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está la Organización de Estados Americanos, la OEA, que también se institucionaliza en 1948, y estas dos organizaciones internacionales marcan un hito en la historia, porque veníamos, las fechas así lo marcan, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, donde el conflicto bélico que se extendía geopolíticamente en muchos países, y muchos países estaban implicados en eso, fue hasta el día de hoy la masacre humana más grande que vivió nuestro planeta, y que estados que habían estado en conflicto bélico previamente, con tensiones y con disputas territoriales, políticas y económicas, puedan organizarse en pos de encontrar una síntesis o puntos en común a pesar de esas diferencias, es un hecho histórico. Pero fundamentalmente, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos son aún más importantes en este hito histórico, ¿no? Porque por primera vez la humanidad
o sea, por primera vez los estados partes entienden una nueva noción sobre la humanidad, que tiene que ver que todas, todos y todes somos libres e iguales. Esto es una mirada hasta revolucionaria si revisamos la historia, teniendo presente todas las masacres que se vivieron en la historia de la humanidad y que, bueno, así todo, ¿no? Con la organización de los estados, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, hemos vivido después, ¿no? En la Argentina también nuestros episodios de largas noches de oscuridad, donde también se han vulnerado derechos humanos fundamentales. Pero volviendo un poco al tema en particular, estas dos organizaciones de estados en el ámbito de las Naciones Unidas y en el ámbito de los estados americanos, luego de sus declaraciones y de las convenciones sobre derechos humanos, empiezan a identificar que esto no es suficiente y que hay grupos sociales y grupos focalizados que aún pese a esta declaración y a esta convención no logran ejercer libre y plenamente sus derechos humanos fundamentales. En ese grupo de personas de vulnerabilidad encontramos niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y también a las mujeres y a las niñas fundamentalmente. De este modo, cuando estas convenciones o estos pactos empiezan entre estados, empiezan a focalizarse por grupos, llegamos a la convención, por un lado, de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por otro lado a la convención Belén do Pará. Pero antes de ingresar a esos dos temas, nos gustaría hacer hincapié en esto que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es mirar la vida desde un enfoque de derechos humanos? ¿Qué es mirar a las personas desde un enfoque de derechos humanos? Y es importante entender esto porque es a partir de allí donde empezamos a construir la perspectiva de género. Entonces, es entender y comprender que todos los seres humanos somos iguales en todos los lugares del mundo y nacemos libres e iguales, como decía Verónica hoy en esa introducción tan linda que leía. Y esto tiene que ver que somos libres e iguales independientemente de nuestra opinión política, de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, de nuestro color, de nuestra religión, de nuestra nacionalidad, de nuestra pertenencia o no a cualquier comunidad indígena, como así a cualquier otro elemento que pueda ser de identidad social o cultural y que pueda ser tomado como objeto de discriminación. Esto es primordial para empezar a hablar de las desigualdades, las históricas desigualdades entre las mujeres, las diversidades y los varones, y desde este lugar tenemos que empezar a ver, ¿no?, a la construcción de la perspectiva de géneros. Entonces, tanto en el marco de la ONU como de la OEA, como les decía hoy, por un lado la Convención Belém do Pará y por el otro lado la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, nos encontramos que el movimiento de mujeres a nivel global empieza por primera vez a reunirse primero en 1975, como verán, mucho tiempo después de la sanción de la convención, en la primera conferencia mundial para las mujeres en México, y 5 años después, en 1980, en la segunda conferencia mundial de las mujeres en Copenhague. ¿Qué es lo que logran estas mujeres a partir de estos encuentros? Es poder poner en agenda que el movimiento de mujeres desde distintos territorios entienden que la desigualdad y la discriminación son la base de las violencias por motivos de género y que este problema estructural debía ser tomado por los organismos internacionales con una mirada especial, pero fundamentalmente hacer comprometer a los estados, parte de estas convenciones y de estas organizaciones internacionales, que era necesario tomar esta demanda en agenda y empezar a ejercer el poder teniendo en cuenta esto y fundamentalmente a través de acciones positivas que promuevan y que busquen o tengan como objetivo disminuir estas desigualdades. Así es como llegamos tiempo después a la CEDAW. La CEDAW un poco se construye en ese segundo encuentro, en esa segunda conferencia mundial de Copenhague, y fue adoptada en el año 1979 por la resolución 34
2015/180 de la Asamblea de Naciones Unidas. Argentina forma parte, ¿no?, en principio y desde un inicio, tanto de la ONU como de la OEA, y aprueba la convención en el año 1985 mediante Ley Nacional 23179. Unos años después, esta convención toma jerarquía constitucional, que ahora vamos a ver qué significa y cuál es la importancia que tiene la convención en nuestra normativa interna o en nuestra normativa nacional. De este modo, la CEDAW, una vez creada y en el mismo acto, crea un comité. Este comité es el encargado de supervisar, una vez que se sanciona la CEDAW, se promueve la CEDAW, los estados partes adhieren, empiezan esos estados partes a asumir una responsabilidad ante el cumplimiento. Pero para poder monitorear ese cumplimiento se crea el comité. Este comité es el órgano encargado, con miembros independientes, para supervisar el cumplimiento por cada estado de la convención, pero además está facultado a emitir recomendaciones a los estados partes. Un tiempo después, varios años después en realidad, justamente en 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas entiende que no es suficiente, por un lado la convención y por el otro lado el comité, y crea el protocolo facultativo. Este protocolo facultativo es muy importante porque lo que hace es darle al comité de la CEDAW competencia para tomar denuncias e iniciar investigaciones o recibir demandas de la comunidad, de las sociedades, de estos estados partes, hacer denuncia ante incumplimientos de la convención, como así de hechos violatorios de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. De esta forma, la CEDAW se convierte en la estructura o el cuerpo vertebral de todas las normativas del mundo, porque la CEDAW lo que tiene es que por primera vez los estados acuerdan en que las mujeres estaban en una situación de desventaja y las mujeres necesitaban una herramienta propia que identifique sus problemáticas, pero además una herramienta propia que obliga a los estados a tomar estas problemáticas y transformarlas en acciones políticas o acciones institucionales para achicar las brechas de género. El hecho de que la Argentina haya ratificado a la CEDAW y le haya dado jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, donde hay un cuerpo, ¿no?, con muchas otras instrumentos, tratados y pactos internacionales de derechos humanos, ubica a la Argentina, ubica a nuestro país en primer lugar, respetar los derechos de la Convención, a garantizar el goce efectivo de los derechos que esta Convención otorga o jerarquiza. Eran derechos que ya existían, pero los jerarquiza en otro lugar, los pone en un nivel superior. Hace que la Argentina asuma una responsabilidad ante toda la comunidad internacional y fundamentalmente ante el comité de la CEDAW, que es el órgano que debe monitorear el cumplimiento. Pero fundamentalmente, cuando la Argentina incorpora la CEDAW en su Constitución Nacional, ubica a este instrumento en la cúspide de la pirámide jurídica, es decir, que asume un principio de derechos humanos, un principio fundamental de los derechos humanos, que es la obligación mínima de no regresividad. Es decir, a partir de lo que establece la Convención, Argentina solo puede ir para adelante, no puede ir para atrás, no puede generar normativas internas que reglamenten ejercicios que sean menores a las que ya consagra la Convención. Es decir, es un piso mínimo e inderogable a partir desde donde el Estado debe empezar a desenvolverse. Además, a partir esto como central, ¿no? Esta obligación mínima de no regresividad, me gusta que diga obligación mínima, porque es lo menos que puede hacer el Estado al suscribir y a otorgarle jerarquía constitucional, es no retroceder. Esta obligación mínima además también significa un límite para los estados y los gobiernos y los poderes, porque es a partir de donde no pueden retroceder, y eso es como muy importante siempre tenerlo en cuenta, de que la Convención es una estructura, es un eje vertebral de todos los derechos de las mujeres, pero que además es un piso mínimo sobre el cual hay que empezar a construir el resto de las normas, de las medidas institucionales, de las resoluciones judiciales. Digo, nada puede ser, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico interno,
donde la Constitución se ubica en esa pirámide y a partir de ahí se van sancionando el resto de las normas, entender que la CEDAW está arriba de todo. Y además, otro elemento central que tiene la CEDAW es que una vez que el Estado suscribe a la convención, otorga, o sea, asume la responsabilidad de empezar a promover y a impulsar medidas de acción positiva. Medidas de acción positiva que significan empezar a pensar en el impacto diferenciado que el ejercicio del poder y el ejercicio de los gobiernos y el ejercicio que tienen los tres poderes impactan de manera diferente entre varones y mujeres y entre diversidades, ¿no? Por la misma desigualdad estructural que hablábamos. Así se empieza un poco a construir el concepto de perspectiva de género, ¿no? A partir de la CEDAW vamos identificando cómo se empieza a construir la mirada especial que hay que tener ante las desigualdades. Pero la importancia central de la CEDAW, más allá de los elementos técnicos que hablábamos hoy, de la responsabilidad que asume el Estado frente a la comunidad internacional, el piso mínimo, la no regresividad de los derechos, la responsabilidad o la obligación de las medidas de acción positiva, la importancia política y cultural y social que tiene la CEDAW para nosotros es que toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica que han sufrido las mujeres, reconociendo e instando a la protección real y efectiva de esos derechos, confirmando que la discriminación por motivos de género menoscaba y anula el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esto es fundamental. 176 estados reconocen que existe una situación desigual de poder entre varones y mujeres. Esto es central para entender cómo el resto se viene desplegando y es la importancia, la mayor importancia que tiene la CEDAW. Poner en palabras y hacer acordar a 170 países distintos, de distintas culturas, de distintas religiones, de distintos idiomas, de distintos lenguajes, de distintas estructuras históricas, que se ponen de acuerdo y entienden que entre varones y mujeres, no importa donde se ubiquen geográficamente, hay una desigualdad de poder. Y a lo largo de 30 artículos, la Convención promueve la igualdad, persigue la erradicación de todas las formas de discriminación y, por ende, las violencias por motivos de géneros. Y otro elemento que también es importante acá es que la CEDAW toma los ejercicios o promueve la igualdad, persigue la erradicación de las diferentes formas de discriminación y está como base de las violencias tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ahora vamos a ver qué importante que es entender eso también para poder comprender integralmente esta obligación que tienen los estados sobre la perspectiva de género. Bien, un poco la idea era poder empezar a ejemplificar esta desigualdad histórica y estructural cuando por ahí hacemos nosotras mucha mención sobre eso, porque es importante entender que cuando nosotras hablamos de perspectiva de géneros, cuando nosotras hablamos de igualdad de géneros, cuando hablamos de violencias por motivos de géneros, hacemos referencia a un problema que es estructural, que es multicausal, y que nuestras sociedades se han construido en torno a estas desigualdades. Es estructural y es histórica porque nuestra sociedad, nuestras culturas, inclusive las religiones que practiquemos, han jerarquizado el rol de las mujeres y el rol de los varones. Y han aplicado un artilugio de herramientas para poder jerarquizar y establecer una relación desigual en el ejercicio del poder. Y esta desigualdad, que es histórica y que es estructural, se ha trasladado a la vida de las mujeres en diferentes formas y en diferentes ámbitos. Pero ha empezado, por supuesto, desde el ámbito privado. Cuando hacemos referencia al ámbito privado, hablamos de el hogar como núcleo económico y productivo central, donde las mujeres han cumplido históricamente un rol importante, sumamente importante, que ha estado sumamente invisibilizado y sumamente infravalorado.
Mientras tanto, los varones, que también, y digo en esto por ahí me separo un poco de lo que teníamos pensado y dejo acá una opinión personal. La desigualdad histórica y estructural es también un impacto sobre los varones. Digo, así como nosotras las mujeres sentimos en nuestros cuerpos y en nuestra vida y en nuestro desarrollo profesional y en lo que elijamos hacer un montón de mandatos que debemos cumplir, y un montón de responsabilidades que se piensan que naturalmente son nuestras cuando no es así. Los varones también. Los varones también tienen el mandato de una masculinidad que fue impuesta por el mismo sistema patriarcal. Y los varones también han sido relegados de este ámbito privado, así como nosotras hemos sido relegadas de este ámbito público, digamos. Entonces, retomando, a los varones históricamente se le ha asignado la tarea de lo público, entender a lo público como la posibilidad de producir bienes y servicios y tener una sostenibilidad económica, la posibilidad de la participación social, la posibilidad de la participación política, esto de lo público que hace que los varones puedan ser referenciados, ¿no?, como buenos ciudadanos, como buenos padres, como esta imagen social pública es un lugar que le ha tocado a los varones y que creo tampoco han podido elegir, digamos, y que quizás el ámbito público les pueda hacer ser cómodo también, y me parece que es algo que hay que empezar a discutir. Bueno, de este modo la CEDAW entonces se ubica en nuestra pirámide jurídica y es nuestra columna vertebral, y a partir de donde nosotras empezamos a hablar. Otro tema que también me parece central es que se reconocen algunas sobre estas desigualdades, ¿no?, que hablábamos hoy, que podemos poner de ejemplo, es decir, bueno, en términos de acceso a la educación, si nos ponemos a pensar hace cuánto nosotras podemos acceder a la educación. También, por ejemplo, otra cosa que yo la estudiaba en el secundario y me hacía esto de que soy militante feminista hace muchos años, que pensaba y que de hecho la había anotado como ejemplo, es si en 1912 con la ley Saspeña, que la Argentina festejaba el derecho a votar, si nosotras estábamos ahí. Bueno, si nosotras siempre hemos podido ser propietarias de nuestros bienes, de nuestras propiedades, de nuestros salarios, si la sociedad, o cuando miramos las noticias o cuando vemos las decisiones que impactan sobre nuestras vidas, vemos muchas mujeres. Si cuando vemos estas cumbres de presidentes del mundo, cuántas mujeres vemos, digo, la desigualdad es algo que se puede ver, que se puede observar, que no es una idea loca que se nos ocurra a nosotras las mujeres, sino que cuando incorporamos esta mirada especial y empezamos a internalizar estas desigualdades y las empezamos a identificar, realmente las empezamos a ver en todos lados. Y es notorio. Y fundamentalmente, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo ayer fui a hacer las compras al supermercado y tengo tan internalizado esto que el supermercado, ¿no?, puesto sobre las tareas, ¿no?, del ámbito privado, de la vida, del hogar, del sostenimiento económico, y me puse, mientras hacía la cola en el supermercado, me puse a ver en las demás colas cuántas mujeres habían y cuántos varones habían. Y lamentablemente el supermercado sigue siendo un lugar donde vamos mayoritariamente las mujeres. Y no es que esto esté mal, pero me parece que lo que sí tenemos que pensar y tenemos que reflexionar es por qué estas tareas siguen siendo exclusivamente nuestras. Un poco para poder materializar y explicar de qué hablamos cuando hablamos de que la discriminación y la desigualdad es histórica y es estructural. Retomando con la CEDAW, para volver a nuestro tema principal, que es la Convención sobre todas las formas de eliminación de la discriminación contra las mujeres, la CEDAW tiene a lo largo de 30 artículos, toma muchos elementos muy importantes, por cada uno de ellos hay un elemento central para estudiar y para internalizar y entender, pero nos parecían por ahí los más importantes tomar estos que están acá en la placa, que tiene que ver con la igualdad y la no discriminación, y este punto se refiere fundamentalmente a que la igualdad no solo es la igualdad de derechos, o sea, no solo se toma
la igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva, es decir, la posibilidad de ejercer esos derechos del que nosotras tenemos y podemos, somos tutelares de ese derecho, sino que el principio de igualdad y no discriminación hace referencia a eso. Sí, tenemos derechos, sí, los tenemos consagrados internacionalmente, sí, tenemos lugares donde reclamarlos, sí, pero la igualdad también significa que nosotras podamos ejercer libremente esos derechos sin ningún tipo de discriminación en el ejercicio de esos derechos. Otro punto que nos parecía importante, sobre todo también en esta oportunidad, era hablar de esto de la deconstrucción de patrones socioculturales que significan promover cambios, ¿no? La CEDAW y los Estados partes acuerdan, y la Convención lo que dice también es que es responsabilidad de los Estados promover cambios en la cultura con el fin de romper con los prejuicios y estereotipos acerca de lo femenino y lo masculino, esto que hablábamos antes, se vuelve una obligación internacional, como así también los roles y los estereotipos que establece la división sexual del trabajo, que ahora vamos también a volver sobre ese punto. Otro es la protección legal ante las violencias. Reconocen que los estados tienen la obligación de legislar para prevenir y eliminar las violencias, pero también tienen la obligación de generar dispositivos de atención a las mujeres que se encuentran en situación de violencias, y sobre el Poder Judicial tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres, a la vida de las mujeres, y sentenciar en favor de las mujeres, como también medidas de prevención. Después, el pleno ejercicio de los derechos políticos, esto que hablábamos hoy, se reafirma el derecho pleno a la ciudadanía y a la participación política, de forma tal que se consideren estas desigualdades a la hora de que las mujeres decidan participar en política y ejercer su ciudadanía, con un enfoque especial en poder modificar estos cambios o mecanismos políticos. La Argentina, en ese sentido, tiene muchos ejemplos en relación a todo lo que hubo que hacer para lograr cierta paridad política. Hay experiencias legislativas, de hecho la última es del 2017, miren cuántos años pasaron y seguimos instando a medidas y mecanismos que garanticen la participación de las mujeres con la ley de paridad. Así todo, la ley de paridad, digo, es una gran batalla para las mujeres que eligen participar en política. No es la primera ley, primero se estableció un piso mínimo del 30%, que fue incumplido, que muchas mujeres para estar en las listas, para poder ser candidatas, tuvieron que acudir a la justicia mediante medidas cautelares. Acá en nuestra provincia siempre la recordamos con mucho cariño a María Cecilia Baroni, que es abogada y militante política y feminista, que en el año 94, justo después de la reforma de la Constitución Nacional, gana unas elecciones y en un mecanismo muy patriarcal, ¿no?, empieza a quedar afuera de la posibilidad de acceder a la banca como diputada provincial, y María Cecilia Baroni es la primera mujer de la provincia del Chaco que acude a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedirle a la justicia que haga cumplir la ley de cupo que establecía el 30% de participación de mujeres. Esa experiencia se dio en la Argentina, bueno, y es un poco, ¿no?, tomar la convención y legislar en favor de la convención. Después, el derecho a la educación, central, ¿no?, para el derecho a la educación como una herramienta de transformación y como un espacio común y natural de reflexión y pensamiento crítico, la posibilidad de que todas las mujeres puedan estudiar, que todas las mujeres puedan acceder a la educación, derecho que ha sido vedado también, ¿no? Si pensamos en las primeras universidades, no habían mujeres. Bueno, derecho a la salud y a la planificación familiar, esto es importantísimo, sobre todo tomando en cuenta que siempre el cuerpo de las mujeres en relación a las familias y esta obligación que piensan que tenemos de maternar y de cuidar y de hacernos cargo, la CEDAW le pone también un límite a eso y le da derecho a la mujer a poder planificar su vida familiar. Además, la CEDAW lo dice muy claramente, la toma de decisión de las mujeres acerca de la planificación familiar constituye un ejemplo relevante con miras a la no discriminación.
O sea, toma este cuerpo siempre entregado al sistema patriarcal para procrear, toma y pone un límite ahí en ese punto. Después hay una mirada muy especial que también la queríamos resaltar en relación a las mujeres rurales, considerando las históricas condiciones de desigualdad de las mujeres rurales, sobre todo en lo que tiene que ver al acceso de la propiedad de la tierra y a la decisión sobre la producción. Ese punto también nos parecía muy importante. Y después la igualdad en la familia y en el matrimonio también es un cambio, y es un cambio histórico y paradigmático, porque reconoce la CEDAW la violación en el matrimonio, que es algo que sigue pasando, y también a eso le da una carga en el Estado, y reconoce el derecho de que las mujeres puedan denunciar por violación a sus maridos, cuando esto era algo impensado hace muchos años, y establece que por más de que exista un acuerdo, un matrimonio, una convivencia, las mujeres también podemos ser violadas en el ámbito de nuestros matrimonios, y eso significa un cambio paradigmático en relación a las violencias por motivos de género. Eso es como alguno de los principios básicos de la CEDAW. Entonces, por un lado, en el marco de las Naciones Unidas, tenemos a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que reúne 30 artículos, estableciendo artículo por artículo derechos y garantías, y fundamentalmente la obligación del Estado. Esto como en un ámbito global, ¿no? Para todo, pues, creo que son 170 o 173 países los que terminan adhiriendo a la Convención. La Convención, por un lado, tiene un comité que controla el cumplimiento, que hace recomendaciones. Creo que el comité ya va por la recomendación número 50 y pico, o sea, viene como trabajando mucho en estos años, y a su vez un protocolo facultativo que le da competencia a ese comité para tomar denuncias e iniciar investigaciones en relación a la vulneración o violación de estos derechos fundamentales hacia las mujeres. Esto en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero en el ámbito de los Estados americanos aparece la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará, sancionada en el año 1994, adherido a nuestro país mediante la ley 24632, la Convención Belén do Pará no goza de jerarquía constitucional, pero sí ha sido una convención específica que toma por primera vez en la historia de los Estados americanos la violencia, específicamente la violencia contra las mujeres, como un problema estructural e histórico sobre el cual hay que ocuparse, ¿no? Y le da al Estado, en este sentido, la obligación de ocuparse. Y también una convención larga con muchos artículos le da el mandato específico a cada país de prevenir, sancionar y erradicar las violencias como una estrategia para que las mujeres puedan gozar, ¿no?, de sus derechos. Lo que tiene de importante la convención es que ha sido además un aporte significativo para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, porque es la la violencia contra las mujeres es tomada como una violación a los derechos humanos, que hace fortalecer el sistema. Es decir, nos encontramos ante la posibilidad de tomar o de tener mayores herramientas para defendernos de la violencia contra las mujeres. O sea, las mujeres encontramos en la Convención muchas más herramientas para defendernos ante las violencias. Ya no es una norma interna lo que garantiza y establece que la violencia no está bien y que debe ser sancionada, sino que además son los Estados americanos los que, reunidos 24 países, dicen no, esto no está bien, de esto nos tenemos que ocupar, es un tema nuestro que debemos ponerlo en la agenda. Estos estados que adhieren a la convención además acuerdan que la violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos. Esto que les decía hoy, que es sumamente importante, porque esta es considerada una ofensa para la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. Nuevamente, unos años más tarde, otra vez los estados acordados, ¿no?, en síntesis más allá de sus diferencias, acuerdan que la violencia contra las mujeres tiene una base en la desigualdad de poder, que hay un ejercicio de poder que preestablece la violencia, es decir,
porque existe la desigualdad de poder y porque existe la desigualdad entre varones y mujeres, existe la violencia. O sea, la base del ejercicio de violencia es la desigualdad. Y además que esta violencia ejercida contra las mujeres es una manifestación de estas relaciones, pero además es una violación a la dignidad humana. Nos pone otra vez en este plano de todas, todos, todes somos libres, iguales, y la violencia vulnera esa libertad y esa igualdad. Bueno, acá un poco lo que les decía recién, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, es considerada una ofensa y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales, que trasciende, esto es muy importante también, que trasciende todos los sectores de la sociedad, es decir, independientemente de su clase social, un grupo de pertenencia a comunidades indígenas, la cultura, la educación, la edad, el culto, la religión. Digo, las mujeres somos atravesadas por la violencia independientemente de quiénes seamos y dónde estemos, la edad que tengamos o lo que estemos haciendo. Además, la Convención sigue diciendo que todas las mujeres tenemos derecho a ejercer libre y plenamente nuestros derechos, que contamos con total protección consagrado en estos instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos, y que los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de estos derechos. La Convención, además, que al igual que la CEDAW, la Belém do Pará, también establece las pautas que los estados deben seguir para la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias. Y nos dice que los estados deben formular planes de acción, reformas legislativas, organización de campañas de prevención, formulación de protocolos, cualquier medida o cualquier herramienta que sirva para prevenir, sancionar y erradicar las violencias. No es solo la sanción de las violencias, no es solo la prohibición de las violencias, sino que la Convención Belém do Pará da una mirada integral en relación a las violencias. Una sanción, nosotras agarramos el Código Penal y vemos que está prohibido golpear, maltratar, insultar, vulnerar, violar, eso, la prohibición y la sanción en sí misma no resuelve el problema, porque el problema ya sucedió cuando llegamos a la sanción, Lo que hace la CEDAW es tomar una mirada integral. Primero tenemos que empezar a prevenir aplicando los mecanismos que resulten necesarios para prevenir. En segundo lugar, debemos sancionar para hacer entender a la sociedad en su conjunto de que la violencia contra las mujeres está mal, no debe ser tolerado, y cualquier demora en la situación, en la resolución o la reparación de los derechos, es tomado como una ofensa de la dignidad humana. Y en erradicar las violencias, pero vamos a erradicar cuando las podamos prevenir, cuando se comprenda que sobre esto hay una sanción, recién vamos a poder empezar a discutir en relación a la erradicación de las violencias. Un poco todavía nos falta para poder lograr esto, porque el sistema patriarcal también tiene sus respuestas. La Convención, nuestro país, la Convención viene a formar parte también en nuestro país es como el centro neurálgico a partir del cual nuestro país empieza a discutir la legislación en relación a las violencias, y en el año 2009 se sanciona la Ley 26.485 de protección integral para sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esto es en todos los ámbitos. No es solo en el espacio doméstico o en la casa, sino que es esta integralidad también se traslada a nuestra normativa interna, a nuestra normativa nacional. La provincia del Chaco adhiere a la Belém do Pará, adhiere después a la 26.485, se vuelve normativa provincial con esta perspectiva, que quiere decir que la violencia no se reduce al ámbito familiar o intrafamiliar, sino que la violencia, las mujeres podemos ser víctimas de violencias en cualquier lugar en el que desarrollemos nuestras relaciones interpersonales. Esto es violencia. Ahora mi compañera Lucía va a ahondar punto por punto, pero es
violencia en el trabajo, violencia en las instituciones, violencia en la salud, violencia obstétrica, violencia pública, violencia política. Digo, cuando por ahí se sigue diciendo que la violencia es doméstica, hay un error conceptual en eso, porque no solo es un error normativo, porque las normas nos están diciendo que la violencia excede los muros del hogar, sino que además también es una comprensión muy acotada de las violencias. Y es un concepto también que fue evolucionando, que la normativa evolucionó y que en la sociedad y en la comunidad también debemos hacerla avanzar, hacer avanzar ese paradigma y comprender que, digo, podemos ser víctimas en cualquier lugar y no solo en el ámbito de nuestras casas. Entonces, como para resumir y repasar, la Convención Belém do Pará nos da un marco importantísimo, hace cambiar rotundamente el paradigma de las violencias de género, porque saca las violencias solo del ámbito familiar, pero además establece que la violencia es el resultado del ejercicio desigual de poder, que es histórico y que es estructural. Una vez más, nos confirman de que la violencia por sí no nace de un repollo, ni nace de la propia conducta humana, ni los varones de golpe son malos con las mujeres, ni las mujeres somos más débiles, ni nada de eso, sino que es una construcción social, política y cultural que tiene una base en el ejercicio desigual del poder, porque las mujeres hemos estado recluidas al ámbito público durante siglos y los hombres han estado en el ámbito privado, en el ámbito público durante siglos, y eso hizo generar una relación de poder que ubica a las mujeres en desventaja en relación a los varones. Ni hablar de las diversidades. Las diversidades, incluso ahora vamos a ver los principios de Yogyakarta que toman también los derechos de las diversidades, como para empezar a hablar de ese punto. Si nosotras las mujeres nos encontramos en una situación de desventajas, pero encuadramos en un sistema patriarcal que establece lo binario, es decir, varón y mujer, imagínense aquellos cuerpos y aquellas identidades que no encajan en esta variable binaria varón-mujer. La sociedad patriarcal se ha construido sobre ese binarismo, ahora lo vamos a ver de todas maneras, se ha construido sobre esa base. Entonces las personas que no encuadraban en este binarismo varón-mujer, como son las personas trans, las personas transgéneros, las personas con identidad no binaria, las personas queer, hay un montón de variedades identitarias que son autopercibidas, que no hay un manual que te dice dónde debes encajar, sino que son autopercibidas y que tienen que ver con la subjetividad humana. Estos sectores y estos grupos han sido, por supuesto, históricamente, más que vulnerados, han sido reprimidos, no han tenido espacios ni en lo público ni en lo privado donde poder experimentar estas identidades. Entonces, recién en el año 2006, todo esto también como producto, digo, así como fue el caso de las convenciones en favor de las mujeres y que ponen en agenda global los problemas de las mujeres, también estos principios sobre la aplicación de la legislación de derechos humanos en relación a las personas LGTBIQ+, en el año 2006, surgen como una expresión de los movimientos y de los colectivos de las diversidades. Si nosotras podemos revisar la historia, que también es una historia, silenciada, invisibilizada en relación a las personas no binarias, vemos que a lo largo de la historia han tenido numerosas e infinitas manifestaciones en la vía pública, como una irrupción en la vía pública. El lunes fue el Día del Orgullo, y el orgullo, los mismos compañeros de estos colectivos dicen, el orgullo es político, porque nosotros y nosotras y nosotres tenemos que salir a decir que estamos orgullosos y orgulloses de ser quienes somos, y debemos irrumpir en la vida pública o en la vía pública para poder ser reconocidas y para poder ser escuchadas. Esta lucha, este movimiento, esta lucha histórica que se llevaron adelante muchos años y que incluso hay muchos archivos, pero deberían haber muchos más, porque también han sido silenciadas de la historia, se traducen en los principios de Yogyakarta. Estos principios en principio fueron 10 y se actualizan en el 2017 con otros 10, en total son 20 principios,
lo que hacen es establecer que todo lo consagrado en materia de derechos humanos es completamente aplicable a la identidad de género y a la orientación de género. Es decir, personas que no encuadren en este binarismo gozan de los mismos derechos, y volviendo al principio del enfoque de derechos humanos, todos somos libres e iguales, ¿no? Pero ante la sistemática vulneración y violentamiento de estos sectores y estos grupos que no encuadran en este binarismo, era necesario que los estados se reúnan nuevamente y establezcan los principios para que estos principios puedan ingresar a esta plataforma de derechos humanos y los derechos de las personas trans y las personas diversas y disidentes sean vistos desde una óptica de derechos humanos. Y que lo que establece además es que la identidad de género y la orientación sexual son derechos humanos. O sea, deben ser protegidos, gozan de los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas garantías, y el Estado tiene la misma responsabilidad de hacer cumplir estos derechos. Por supuesto, estos derechos, esto que hablábamos hoy, ¿no? Hay otros tratados, otros pactos, otras convenciones que establecen y garantizan, y además siguen fortaleciendo esta idea de que es responsabilidad del Estado impartir medidas de acción positiva sobre grupos vulnerados como somos las mujeres y como son las personas LGTBIQ. Hay muchos, tomamos estos tres porque nos parecen los centrales para empezar a comprender, pero además estos tres también son la base de nuestro ordenamiento interno. Es a partir de estos tres instrumentos internacionales de derechos humanos, a partir del cual nuestra normativa interna, es decir, nuestro Congreso Nacional, empieza a dictar, que nosotras tomamos, creo que son 10 o 11, pero son muchísimas más, empieza a generar en nuestro ordenamiento interno un cambio de paradigma en relación al ejercicio de los derechos, a las garantías ante esos derechos y a las sanciones que recaen ante el incumplimiento de esos derechos. Esto como la cúspide, ¿no?, de nuestra normativa. Y ahora sí le entrego la palabra a mi compañera Lucía Gavassi, que va a hablarnos de esta normativa interna. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos que hizo mi compañera Julieta al Instituto de Rodolfo Walsh. La verdad que celebro esta iniciativa y la verdad que es un honor poder compartir con ustedes esta jornada. La idea es que poder hacer un recuento, más que nada cronológico, de lo que es la normativa en materia nacional que tenemos relacionada con género, diversidad, y como decía mi compañera Julieta, el Estado argentino ha empezado a cumplir de alguna manera con esta obligación internacional de poder adecuar su legislación y su normativa a esas convenciones tan importantes que ha venido a suscribir más que nada. Bueno, mi nombre es Lucía Gavassi, eso me había olvidado de presentarme también, soy estudiante del último año de la carrera de Derecho en la UNE, también soy investigadora por la misma casa de estudios y soy diplomada en Género y Bioética por la Universidad de Champagnat. Bueno, la idea es poder un poco reflexionar, como les decía, hacer un recorrido sobre las leyes. Y en primer lugar también me gustaría un poco conectar con lo que decía Julieta, de que el reconocimiento de alguna manera y el ejercicio de estos derechos de las mujeres y las identidades diversas, por supuesto que no ha sido fácil y no ha sido un trabajo sencillo, más que nada fue un trabajo arduo de una conquista de largos años de derechos en ámbitos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, porque es una lucha que solamente fue posible porque lo hicieron mujeres y diversidades en distintos momentos históricos que nos precedieron y que generaron de esta manera hechos históricos que nos han permitido poder gozar de esos derechos y libertades que hoy tenemos. De alguna manera, esa falta de reconocimiento que en algún momento había no era solamente una ausencia legal, sino que eso fue el reflejo de la condición jurídica, cultural y económica de inferioridad que tenían las mujeres y la disidencia sexual,
y que se han enfrentado a lo largo de la historia con otros sujetos que estaban en la misma situación. Por eso es que esa inequidad de géneros que ha superpuesto lo masculino por lo femenino ha justificado una historia de exclusión y de explotación. Entonces, en ese sentido, quiero decir que la ley no es lineal ni es estática, es constantemente dinámica y en ese camino de poder ir cambiando lo que decía las normas y de, como decía Julieta, esa igualdad formal que se vuelva una igualdad material también, quiero decir que el derecho de alguna manera puede actuar como una herramienta de transformación social, o por el contrario puede ser un legitimador de ciertas conductas y prácticas que estaban basadas en la exclusión. Entonces, uniendo un poco ese marco internacional de derechos humanos, ese plexo normativo internacional, podemos decir que eso fue la base indispensable para la sanción y promulgación de numerosas leyes que en nuestro país, por supuesto, ampliaron derechos de las mujeres y las personas LGTBI+, que por supuesto, como decía, no ha sido fácil. Y a continuación voy a hacer un pequeño repaso cronológico, como les decía antes, los invito a poder reflexionar y explicar en maneras sencillas cuáles fueron las importancias de las distintas leyes que ha sancionado nuestro país, y por supuesto no son todas, hemos seleccionado las más importantes, por ahí las más relevantes que hacen al tema y a lo que vamos a estar conversando hoy. Bueno, en primer lugar voy a mencionar la ley 25.673, que es la creación del programa de salud sexual y procreación responsable, que fue en el año 2003, y es un programa que se ocupó de cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva de la población, entendiendo a las diferencias que existen de acuerdo a las personas y a las situaciones relacionales en las que se encuentran. Ha establecido de alguna manera un piso mínimo para poder acceder a la salud sexual, no solamente vista como la concepción o relacionada con la concepción, sino también con el derecho a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Después tenemos en el año 2004 se sanciona la ley 25.929 de derechos de madres, de padres, hijos e hijas durante el proceso de nacimiento, o lo que también se llama parto respetado, parto humanizado. Eso fue en el año 2004 y hace alusión a un parto respetado. Se relaciona, por supuesto, con la ley 26.485, que a posteriori la voy a desarrollar, que se entiende como violencia obstétrica. Y por supuesto esta normativa es muy importante porque menciona los derechos de las madres, de los padres, de los hijos y de las hijas, no solo durante el nacimiento y lo que es el puerperio, sino también durante el embarazo. Por eso es una ley muy, muy novedosa y de ampliación de derechos, por supuesto, porque ya lo reconoce durante el embarazo. Bueno, posteriormente tenemos la ley 26.061, que es de protección integral de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, que fue sancionada en el año 2005. Y podemos decir que esta ley ha cambiado realmente el paradigma de entendimiento que se tenía hacia las infancias. Unas infancias que durante la historia han sido vistas como sujetos de protección constante y de tutela o asimilado a una propiedad de los padres por sobre sus hijos, y por eso esta ley es muy, digamos, hace un cambio de paradigma importante en lo que es la concepción de los niños y de las niñas y las adolescentes, muy relacionado también con lo que es el verlos como sujetos de derecho y sujetas de derecho. Por supuesto que menciona esta ley los derechos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes, como ser el derecho a la identidad, a ser escuchado, a ser escuchadas y a tener un resguardo integral. Por supuesto que en el ámbito interno es un cumplimiento y una acepción a lo que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños a nivel mundial. Luego tenemos también la ley 26.150, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, más conocido como ESI, que a partir de la misma se crea el Programa Nacional de Educación Sexual, y es un programa que sin dudas
y no queda ninguna duda, es una de las leyes más importantes que se sancionaron en nuestro país, y es el complemento perfecto de alguna manera con la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Podemos decir que la ESI es una herramienta de transformación social y cultural porque establece los 5 pilares que hacen a la naturaleza, que son por excelencia la mejor política de prevención de las violencias por motivos de género, porque sabemos que en las escuelas muchas veces se suele reproducir, y de hecho se reproducen, digamos, estereotipos de género, roles de género histórica y socialmente asignados tanto a hombres como mujeres, y por eso, y ese también es el desafío de la ESI, poder cuestionar esos roles, cuestionar esos estereotipos y entenderlo como una obligación legal, que no es, como decía Julieta, algo que se puede optar, algo que está de moda, sino es poder también crear espacios de contención y espacios de escucha con los niños, con las niñas y los adolescentes, para poder repensar esas estructuras y ese sistema patriarcal que tan mal nos hizo, no solo a las mujeres y a las diversidades, sino también a los hombres, porque eso es así, porque les ha limitado el ámbito de desarrollo de sus vidas interpersonales, y por supuesto les ha puesto en un lugar muy diferenciado y de mucha presión también. De hecho, si empezamos a pensar relacionado a la ESI, ¿no? A los niños, las niñas y los adolescentes, con qué jugábamos, con qué podíamos jugar o qué colores podíamos elegir, qué colores no. Eso también es una forma de disciplinamiento sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras elecciones, inclusive nuestros juegos, hasta algo tan básico como poder jugar libremente con lo que querramos. Entonces, por eso decimos que la ESI es realmente una ley valiosísima, que por supuesto no fue fácil y que tendrá muchas cosas que mejorar en cuanto a su aplicación, pero es una de las herramientas más valiosas que tiene nuestro país. Ahora bien, vamos a hablar de la ley 26.364, que es la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Es una ley que está destinada a sancionar y prevenir la trata de personas y asistir a proteger, por supuesto, a sus víctimas. En el año 2012 fue modificado mediante la ley 26.842, que entre las reformas más relevantes podemos decir que fue la ampliación de alcances y concepción sobre la trata de personas a fin de acaparar toda la red delictiva, dando esto una garantía mayor de protección a las víctimas. Y es así que se crea el Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a víctimas. Luego tenemos la ley 26.618, que es de matrimonio civil, por supuesto, ley de matrimonio igualitario en el año 2010, que se establece el derecho a contraer matrimonio por parte de 2 personas del mismo sexo. Sabemos que esta ley significó un avance y una conquista de derechos enorme en la Argentina, posicionándola como uno de los primeros países en Latinoamérica de poder reconocer y proteger a que estas personas puedan casarse y puedan hacerlo mediante el matrimonio civil, por supuesto. Así que realmente posicionó a la Argentina, como muchas de nuestras leyes de avanzada, en una de las primeras en hacerlo en Latinoamérica. Luego tenemos la ley de identidad de género del año 2012, que es la ley 26.743, y esto como una opinión personal, y creo que muchos de ustedes y muchas de ustedes van a coincidir conmigo. Vemos cómo los años nos dicen cómo durante el 2010, durante el 2012, durante el 2008, durante el 2006, no es coincidente que estábamos viviendo un momento histórico y político de nuestro país de ampliación de derechos y de reconocimiento de derechos, que por supuesto fue posible durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que realmente significó un momento histórico de reconocimiento y de ampliación de derechos único en la Argentina y de avanzada, por supuesto, que fue reconocido a nivel internacional. Como decía, la ley de identidad de género implica el respeto por las identidades de género autopercibida que manifieste cada persona.
permitiendo, por supuesto, tener su documento que lo refleje y, en consecuencia, desarrollar una vida como ciudadanas y como ciudadanos de derecho, así como acceder, por supuesto, a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas o no, que eso puede suceder, como no es una conditio sine qua non que las personas cambien su apariencia física para poder acogerse a lo que es la ley de identidad de género, sino es una decisión plenamente personal y a intervenciones quirúrgicas totales o parciales si lo quisiesen. En este sentido, también voy a linkear con el decreto que ha sacado el presidente de la Nación del DNI no binario, que fue el año pasado, si no me equivoco, que de hecho también eso es una actualización y una complementación a lo que tiene que ver con esta ley de identidad de género, de poder consignar en el documento, de no consignar en el documento en realidad un sexo con el cual no se identifica la persona. Y la verdad que eso también fue una conquista de derechos y una complementación a lo que es esta ley del 2002. Ahora bien, tenemos la ley 26.791, que es la modificación del Código Penal argentino, en el año 2012 también, que la misma modifica el artículo 80 del Código Penal, incorporando la figura del femicidio, que por ahí es lo que hablamos y discutimos siempre con mi compañera cómo ha significado y en materia de derecho penal esta figura, poniéndolo como un agravante a lo que es los homicidios, de que la relación desigual de poder y la relación y la posición en la que pone la sociedad misma, esta sociedad patriarcal a la mujer, realmente ponerlo y ponerle nombre a lo que son esos crímenes de odio, especialmente contra las mujeres, porque hay una figura que también incluye a las diversidades. Esta figura de femicidio incorpora ciertos elementos típicos que son específicos y que son distintos al homicidio simple. Luego tenemos lo que es la ley 26.994 de Código Civil y Comercial de la Nación en el 2014, que ha significado sin duda un cambio sustancial en la legislación de fondo de nuestro país, porque fundamentalmente es en el derecho de las familias se recoge la realidad y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de poder hacer cambios definitivos de un código, que era el Código Civil de Vélez Sarsfield, que estaba vigente hace muchísimos años, que ya había quedado en el tiempo, que ya comenzó a ser vetusto y que realmente no reflejaba esa ampliación de derechos que debía manifestarse en lo que es un código civil actual, y que, por supuesto, como les decía antes, las leyes no son estáticas, no son letra muerta, y que necesitábamos realmente de un cambio sustancial y de fondo en materia de derechos civiles de las mujeres, de las personas, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, por supuesto. Ahora bien, en el año 2017 se dio la sanción de la ley 27.363 de la privación de la responsabilidad parental, que es una norma que incorpora el Código Civil y Comercial en el artículo 700 bis, que establece la privación de la responsabilidad parental para aquellos progenitores que fueron condenados por homicidios agravados por el vínculo, femicidios, lesiones graves y abuso sexual. Por supuesto que muchas veces cuando se tipifica a los delitos, no siempre los tipifican como femicidio, que eso también es una lucha, por eso creo que también la normativa establece en homicidios agravados por el vínculo, recoge también esas realidades que por ahí suceden en el ámbito penal. Luego tenemos la ley 27.455, que es la modificación del Código Penal en materia de abuso sexual en la infancia como delito de instancia pública, en el año 2017 también, que con esta norma se modifica el artículo 119 del Código Penal de la Nación, por el cual el abuso sexual en las infancias pasa a ser un delito de instancia pública. Es decir, al ser un delito de instancia pública, el Estado debe investigar de oficio cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa investigar de oficio? Significa que lo tiene que hacer sin necesidad de que una persona lo denuncie o haga una petición o una instancia de parte para que esta acción penal
comience a correr su curso, sino que el Estado, cuando se entera de que puede haber una presunta violación hacia niños, niñas y adolescentes, tiene que investigar por motus propio, de oficio. O sea, es una manera de cambiar y de correr de la responsabilidad del Estado, no solo a los particulares, sino ponerlo en cabeza de responsabilidad del Estado, y un poco relacionando también con todo el marco normativo internacional, que hay cosas que se vuelven una obligación legal y que el Estado argentino en este caso tiene que, por supuesto, acompañar y modificar en ese sentido su legislación. Luego tenemos la ley 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado, que es la ley Micaela. Y en este sentido quiero remarcar que fue la vicegobernadora, la actual vicegobernadora Analía Rach Quiroga, una de las autoras del proyecto de ley Micaela, en conmemoración a lo que fue Micaela García, una militante política y feminista que fue víctima de femicidio. Y lo que es más importante de esta normativa, que la provincia del Chaco la lleva como bandera y sin duda es uno de los mayores compromisos del Estado para con la población, es capacitar en ley Micaela a todas, a todos y a todos los empleados públicos en todas sus jerarquías, en todos los órdenes y escalafones que integren los distintos poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, de capacitarse obligatoriamente en género. ¿Por qué? ¿Qué pasó y por qué a partir de Micaela García surge esta ley? Porque el caso de Micaela García sucedió que un señor, Sebastián Wagner, fue quien, por supuesto, no solamente la abusó sexualmente, sino posteriormente la mató, y era una persona que en realidad no debería haber estado libre, porque todos los informes criminológicos que se hacen previamente a otorgar la libertad condicional a una persona, en ese caso estaban en contra, decían que él no podía de ninguna manera estar en libertad porque no era una persona que todavía estaba apta para hacerlo, y sin embargo el juez hizo caso omiso a todas esas recomendaciones de lo que son el gabinete criminológico, y de hecho Sebastián estuvo y salió en libertad, y fue así como lamentablemente hoy tenemos que llorar y lamentar la pérdida de una compañera más que fue Micaela. Y eso fue por la falta de perspectiva de género del Estado, de los fiscales, de los jueces, y no solo del Poder Judicial, sino también que eso se traduce en todos los estamentos del Estado, y es por eso que esta normativa viene a sanear y a paliar esa falta que había, y establece la capacitación obligatoria. No es un curso, no es un taller, no es algo de elección que quede sujeto a elección de las personas, sino que toda persona que trabaja en el Estado tiene que capacitarse obligatoriamente en género. Y esto como un cumplimiento también de las obligaciones internacionales. Ahora bien, en el año 2018 se sanciona la ley 27.452, que es la ley de régimen de reparación económica para niñas, para niños y adolescentes, más conocido como ley Brisa, que se trata de una reparación económica para niñas, para niños y adolescentes, hijas e hijos de femicidios o homicidios en contexto de violencia intrafamiliar. Luego tenemos la ley 27.412, que es la ley de paridad de género en ámbitos de representación política, que fue sancionada en el año 2019, que establece que las listas de candidatos y candidatas al Congreso de la Nación, diputadas y senadores, y también los del Parlamento del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones. Julieta un poco recordaba que esta no es la primera ley que existe en el país, sino ya existía una anterior en los años 90, que lo que hizo fue hacer una discriminación inversa, se llama, que tiene que ver con establecer un piso mínimo de mujeres, en ese momento fue el 30%, para incorporar, ¿no?, mujeres en lo que es en el ámbito político, porque había algo que hacía que las mujeres no lleguen a esos ámbitos de representación. Y como decía Julieta, esta ley también tuvo muchísimos incumplimientos, muchas violaciones, y que de hecho
la larga pelea de muchas compañeras de poder reclamar sus bancas y de que se cumpla la ley, fue la apertura de un paso para las posteriores mujeres que se fueron incorporando a lo que es la vida pública y la vida política. Ahora bien, en el año 2020 fue la ley 27.610, bueno, es reciente y la conocemos, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo de la IVE, donde se garantiza el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas incluidas de gestación para mujeres y personas con capacidad de gestar. ¿Por qué también incorpora la mujeres y personas con capacidad de gestar? Porque la normativa tiene una perspectiva de diversidad, donde reconoce que no solamente las mujeres son quienes pueden gestar, sino también pueden gestar varones trans y otras diversidades que no se identifican ni con el género hombre y mujer y no las encierra en ese binario, sino que muestra una apertura de diversidad y contemplativa, por supuesto, y respetuosa de lo que son las leyes en materia de diversidad, por eso también es una ley de avanzada. Y en complementación a lo que es esta ley, viene la ley que le sigue, que es la ley 27.611, que es la llamada ley de 1000 días, que es de atención y cuidado integral de la salud y el embarazo y la primera infancia, que tiene por objeto disminuir la mortalidad y malnutrición y desnutrición, además de la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional, físico y la salud de manera integral de las personas gestantes, por un lado, y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida. Bien, ahora un poco no puse en este recorrido pequeño que fui haciendo y estas menciones pequeñas que fui haciendo respecto a las normativas, no las pusimos específicamente en la ley 26.485 porque queríamos darle un tratamiento más diferenciado y queríamos detenernos en esto porque sin dudas es una de las leyes más importantes que tenemos en nuestro país, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Quizás puede parecer que el nombre es largo o que no era necesario que sea tan extenso, pero la verdad es que sí, y la realidad es que sí, porque había que poder decir con todas las letras y con todas las palabras necesarias, que son importantes, que la violencia no se aborda solamente en la erradicación, sino también en la prevención y en la sanción, y también entender que no solo es, como decía Julieta, se corre el ámbito privado, sino también en el ámbito público y en todas las relaciones en las cuales las mujeres están inmersas, y era necesario poder dejarlo escrito y dejarlo sentado en algo tan importante como es una ley que por supuesto moldea y define nuestras conductas. Esta ley lo que hace es cumplir y sienta las bases principales de lo que fue una obligación internacional, que fue la Convención Belém do Pará, de que, como decía Julieta, estaba la obligación internacional de realizar acciones positivas y de adecuar la legislación en cuanto a los países en materia de género y en materia de mujeres, de prevención, de erradicación y de sanción. Entonces, lo que viene a hacer esta ley un poco es a cumplir un mandato internacional. Fue sancionada en el año 2009, como dije, y reglamentada el año siguiente en el decreto reglamentario 10/11. Esta norma, digamos, se presenta como una norma superadora desde una perspectiva infinitamente amplia y abarcadora de la violencia contra la mujer, que la contempla la ley 24.417, que es la ley de violencia familiar. ¿Por qué? Porque la necesidad de contar con este tipo de normativa responde a medidas de reparación también de tribunales internacionales, más específicamente el Comité de Derechos Humanos, que es lo que solicita, además de la Convención Belém do Pará, que insta a los estados a que adecúen su normativa. También hay que recordar que hay un caso emblemático que involucra no solo a la Argentina, sino a nuestro país, a nuestra provincia, que es la provincia del Chaco, que es el caso LNP versus Estado argentino, que es del año 2012, que expresó que el Estado argentino debía revisar sus leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con inclusión de la violación.
Entonces un poco esta ley 26.485 viene a reafirmar y consagrar nuestro ordenamiento interno, que la violencia contra las mujeres no pertenece a la vida privada, no está en la esfera de lo secreto, de lo privado, de lo íntimo, sino es un problema de interés público y un problema que corresponde al Estado garantizar esa protección, promover políticas públicas activas, cooperativas, integrales de prevención y de sanción de todos los actos que de alguna manera puedan vulnerar ese derecho. Tal es así como la historia, quiero mencionar muy brevemente que la historia de LNP ocurrió en el 2003 en la localidad chaqueña del Espinillo, en el impenetrable chaqueño, donde a partir de la violación de un adolescente de origen com de 15 años por parte de jóvenes criollos, los cuales fueron absueltos a pesar de que los informes médicos y los testigos ratificaron lo sucedido. A través de ese trato médico, policial y judicial, una y otra vez se maltrató y se revictimizó a la joven, que tampoco tuvo un debido acceso a la justicia. Y es a partir de la intervención de dos ONG, el caso terminó llegando al ámbito de las Naciones Unidas. En una decisión sin antecedentes para el caso argentino de violencia contra las mujeres, el Comité de Derechos Humanos lo que hizo fue dictaminar que el caso de la joven indígena chaqueña se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual el Estado argentino se había adherido, y solicitó que se dé cumplimiento integral a los compromisos acordados para garantizar que casos como estos no vuelvan a repetirse en la Argentina. Entonces, acá vemos cómo las Naciones Unidas ha hecho un gran llamado de atención a la República Argentina en cuanto a la adecuación de su normativa y a la revictimización que ha sufrido, por supuesto, esta joven LNP. Ahora bien, tenemos, en cuanto a la ley 26.485, hay que decir que existen tipos y modalidades. Primero, tenemos que recordar cuál es el concepto de violencia contra las mujeres y luego los tipos y las modalidades de violencia. Y antes me gustaría hacer una mención respecto a algo que decía mi compañera, de que se suele confundir que violencia de género es lo mismo que violencia familiar o violencia doméstica. Y acá hay que hacer una salvedad y lo vamos a ver detenidamente en lo que son los tipos y las modalidades, pero hay que entender que la violencia de género y la violencia doméstica no son sinónimos, son cosas distintas. De hecho, la violencia de género es el concepto y es lo macro, y la violencia doméstica es un tipo de violencia contra las mujeres, pero no es la única y no es la que define y realmente la que encierra la cantidad de violencias y la cantidad de ámbitos en los cuales podemos ser víctimas de estas violencias. Así que es importante por eso revisar y por entender el concepto más que nada de lo que es la violencia por motivos de género. El artículo 4 de esta ley dice que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, toda acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. También el artículo hace una inclusión a la violencia indirecta, que dice a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. De alguna manera, además de conceptualizar las violencias contra las mujeres, promoviendo la protección de derechos, o sea, hace una salvedad respecto a la protección de derechos, a vivir una vida libre de violencias, discriminaciones, garantizar un acceso a la salud, a la educación, a la seguridad personal, a la integridad física, al derecho a la dignidad, a gozar, por supuesto, de las medidas integrales de asistencia, de protección y seguridad, y a gozar del acceso gratuito a la justicia en casos que están expresamente contenidas por la ley. Ahora, en cuanto a los tipos y modalidades de violencias, tampoco tenemos que confundir los tipos y las modalidades. ¿Por qué? Porque los tipos hacen referencia a
cuáles son las distintas formas de violencias de las que podemos ser víctimas, y las modalidades hace referencia a las formas y en los lugares y ámbitos en los que somos violentadas por motivos de género. Entonces, haciendo esta diferencia conceptual, podemos decir que en cuanto a los distintos tipos de violencia, tenemos a la violencia física, que es aquella empleada contra el cuerpo de la mujer, produciendo un dolor, un daño, un riesgo de producirle cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte a la integridad física. La violencia psicológica, que es aquella que causa un daño emocional y una disminución de la autoestima, que perjudica, que perturba el desarrollo personal y busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, mediante el acoso, mediante el hostigamiento, una restricción, una humillación, el aislamiento, la indiferencia, el abandono, y por ahí es una de las violencias más silenciosas y que suele ser muy difíciles de reconocer sin el acompañamiento profesional debido, pero muchas veces se asocia a la violencia de género solo como la violencia física, pero en realidad está también otros tipos de violencia, y sobre todo esta violencia psicológica, que por ahí es muy difícil de reconocerla. También tenemos la violencia sexual, que la violencia sexual consiste, por supuesto, en acciones que implican la vulneración de todas las formas, con o sin acceso genital, del derecho a la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo, y acá también parafraseo a Julieta, las violaciones dentro del matrimonio o de las relaciones vinculares. Acá tenemos una ley que expresamente lo dice, que incluye a las relaciones del matrimonio y las relaciones vinculares, que estar en una relación o casadas con una persona no da la garantía o un consentimiento total a todas las acciones que vayan a realizarse, tanto sexuales como no, sino el consentimiento tiene que ser expreso y en el momento, por supuesto, de todos los actos que se van a realizar. Esto también me recuerda un poco a lo que era el débito conyugal que existía en su momento en materia de derecho penal, que decía que por supuesto las mujeres tenían que estar predispuestas en todo momento a estar con su marido, y no se contemplaba en la violación en las relaciones matrimoniales y de pareja. Así que un poco esta ley, aunque nos parezca quizás muy absurdo o loco que esto esté en una ley, es así, y antes no se contemplaba las violaciones como un acto delictivo de violación a lo que es el ir en contra de la decisión y de la voluntad y de la vulneración del derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual. Luego tenemos la violencia económica y patrimonial, que es aquella que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres, que es una perturbación de alguna manera a su posesión, a su tenencia, a su propiedad, a la pérdida o sustracción, destrucción, retención de instrumentos de trabajo, de documentos importantes. O sea, no solamente lo vincula a lo económico, sino también a ciertos documentos que revisten mucha importancia, como también puede ser la limitación de recursos económicos o la dependencia o el control de sus ingresos, además de la percepción, por supuesto, de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. La violencia simbólica es aquella que consiste en estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen la dominación masculina y la desigualdad y la discriminación en relaciones sociales. Eso lo podemos ver mucho, bueno, la modalidad generalmente es la modalidad de violencia mediática, pero la vemos en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, en memes inclusive. La violencia política, que esta es un tipo de violencia que se incorporó en el año 2019 por la ley 27.533, que lo que dice básicamente este tipo de violencia, o sea, lo que define la ley a este tipo de violencia es como aquella que está dirigida a menoscabar, anular o impedir o obstaculizar la participación política de las mujeres, vulnerando el derecho a una vida libre de violencias y el derecho a participar en asuntos públicos, políticos, lugares de decisión en condiciones de igualdad con los hombres.
Y ahora en cuanto a las modalidades, que habíamos hecho la distinción entre los tipos y modalidades, la violencia doméstica es la que es ejercida por un integrante del grupo familiar que daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, incluyendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. En el sentido de la ley, el grupo familiar se entiende como aquel que es originado por la consanguinidad o afinidad, incluyendo parejas, noviazgos, aunque hubiesen finalizado. La violencia institucional es aquella realizada por las y los funcionarios y funcionarias profesionales, agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir el acceso a las mujeres de las políticas públicas y que ejerzan sus derechos previstos por las leyes, incluyendo aquellas que se ejercen en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones empresariales, en entidades deportivas o cualquier organización de la sociedad civil. La violencia laboral consiste en la discriminación a las mujeres en los ámbitos tanto públicos como privados que obstaculizan el acceso al empleo, a la contratación, a una igual remuneración, a un ascenso, a una estabilidad o permanencia, exigiendo requisitos sobre su estado civil, sobre su maternidad, sobre su edad, apariencia física o la realización de un test de embarazo inclusive. La violencia laboral realmente es muy común en ámbitos tanto públicos como privados de que pongan requisitos, sobre todo en las empresas, relacionados con o hagan preguntas, de hecho, en las entrevistas laborales sobre el estado civil o la cantidad de hijos e hijas que tiene una mujer. La verdad es que esto se ve bastante y es una problemática que por ahí suele hablarla porque cuesta que la hablemos y conversarla y entender que son preguntas que no hacen a lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de una persona y sobre todo de una mujer en lo que es su trabajo. Así que por ahí es bueno saberlo y poder ir relacionando con lo que son los estereotipos y los roles que lamentablemente son estructurales a lo que son nuestra sociedad. Luego tenemos la violencia reproductiva, contra la libertad reproductiva, que es aquella que vulnera de alguna manera el derecho a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a decidir libremente y responsable sobre el número de embarazos o el intervalo de sus nacimientos. De hecho, hay casos de mujeres que han terminado de tener cierta cantidad de hijos o inclusive el segundo o el tercero y inmediatamente le han puesto un DIU sin su consentimiento y sin prestar conformidad sobre la decisión o no de querer seguir teniendo hijas e hijos o de no hacerlo. Y han habido casos de estos tipos, así que a eso hace referencia la violencia contra la libertad reproductiva, la imposibilidad de elegir cuántas hijas e hijos tener en el embarazo de manera libre. Luego tenemos la violencia obstétrica, que hace referencia y es ejercida principalmente sobre el personal de salud, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresados en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los derechos y de los procesos que son naturales del propio cuerpo. Luego tenemos la violencia mediática. La violencia mediática es aquella que es llevada a cabo, tal como lo mencionaba anteriormente, está muy vinculada al tipo de violencia simbólica, y es aquella que es llevada a cabo mediante la publicación, difusión de mensajes, de videos, de contenido estereotipado por cualquier medio que pudiere promover la explotación y la inferioridad de las mujeres. Mediante fotos, como decía, videos, lo que vemos actualmente son memes, que de alguna manera atente y por supuesto discrimina a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, inclusive mediante imágenes que también tengan cierta connotación sexual o asociándolas con una connotación sexual. Ante último tenemos la violencia contra las mujeres en el espacio público, que es aquella que, bueno, esta modalidad de violencia también fue introducida mediante una reforma en el año 2019, que es el llamado acoso callejero,
que es aquella que es ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte, centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales que tienen una connotación sexual y que afectan y dañan la dignidad, la integridad, la libertad, la circulación y permanencia, generando un ambiente hostil y ofensivo para las mujeres. Por último, tenemos la violencia pública y política, que se encuentra fundada en razones de género, que mediante la intimidación, el hostigamiento, la deshonra, el descrédito, impide el desarrollo de la vida política y el acceso a los derechos y deberes políticos, atentando ante la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, por el hecho de haber participado en la vida pública o política y encontrarse en ámbitos de toma de decisión y de poder, por supuesto. Así que, más que nada, la idea de mi intervención era poder hacer un recuento de la legislación en materia nacional y sobre todo poder entender que las leyes no son estáticas, las leyes evolucionan y tienen que evolucionar con la sociedad, y por supuesto es responsabilidad de todas las personas poder entender que tenemos un piso mínimo, como decía Julieta, de legislación en materia internacional y en materia nacional, pero siempre vamos a seguir luchando y peleando por poder garantizar más derechos para todas las personas y sobre todo para los colectivos históricamente y estructuralmente vulnerados a través de lo que son nuestras sociedades, que son las mujeres y las diversidades sexuales. Bueno, desde el equipo del postítulo de Actualización Académica Educación Sexual Integral para el abordaje de discriminaciones y violencias de género en instituciones educativas, agradecemos la participación de ustedes, su compromiso, y a la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia del Chaco por esta posibilidad de articular en este espacio de aprendizaje, y bueno, de aprendizaje sobre todo de lo que tiene que ver el abordar y prevenir y sancionar las violencias. Muchas gracias.